Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida. Esto es Aula ESEMS HD. En esta ocasión repasaremos los temas de propiedades de los polígonos y la circunferencia. Y para comenzar, pon mucha atención al siguiente sondeo donde alumnos de diferentes subsistemas responden algunas preguntas sobre geometría y trigonometría. Pregunta 1. ¿Sabes qué es una circunferencia inscrita? Desconozco la definición exacta, pero sé que circunferencia es lo que mide un círculo. Circunferencia que se encuentra dentro de un polígono regular. Pues nada más la circunferencia. La circunferencia inscrita no sé a qué se relaciona. No sé qué es, pero solo sé que es un círculo. Es aquella circunferencia que está dentro de un polígono y no sale de sus lados. No sé qué es escrito, solo sé que es una circunferencia, es lo que contiene un círculo. La circunferencia inscrita es el contorno de un círculo que está dentro de la parte de un triángulo. No lo recuerdo. Solo sé que circunferencia es lo que tiene un círculo. No sé qué será inscrito. La verdad no recuerdo. Bueno, pues una circunferencia inscrita en un polígono regular es aquella que es tangente a todos sus lados en el interior. Y un ejemplo podría ser esto, no sé si se alcanza a distinguir. Es un cuadrado y dentro de él tenemos una circunferencia inscrita. Una circunferencia inscrita es la que se encuentra al interior de un polígono regular. Pregunta 2. ¿Qué es la diagonal de un polígono? ¿Es aquella recta que divide una figura? Línea recta que pasa por el punto medio de la circunferencia. La verdad no sé. Es aquella recta que cruza por dos de sus vértices. La verdad no tengo idea. Las diagonales de un polígono son líneas diagonales que atraviesan el centro del polígono que van de esquina a esquina. Es una línea que divide un polígono de vértice a vértice. Bueno, primeramente, las diagonales son segmentos que unen de un vértice a su vértice opuesto, pudiendo ver más de una diagonal por vértice. Un ejemplo serían las diagonales de un cuadrado, teniendo dos de cada vértice opuesto. Por ejemplo, conectamos el punto A al punto C, eso sería una diagonal, y la otra diagonal sería de la B a la D. La diagonal de un polígono es la que atraviesa el cuerpo por la mitad, de vértice a vértice. Pregunta 3. ¿A cuánto equivale la suma de los ángulos interiores de un triángulo? 180 grados. 180 grados. Eso equivale a 180 grados. A 180 grados. La suma de los ángulos internos de un triángulo forman 180 grados. Bueno, suman 180 grados. Al ángulo exterior que es de 180. A 180 grados. La sumatoria de los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados. La suma de cualquier triángulo suman 180 grados, porque está formado por uno recto que mide 90 y un ángulo que mide 60 y otro 30. La suma de los ángulos interiores es de 180 grados. Como te diste cuenta, tus compañeros casi no recuerdan estos conceptos de matemáticas que se les preguntaron. Por lo tanto, vamos a recuperar las definiciones más importantes acerca del tema. Es importante que recuerde las propiedades de los polígonos y la circunferencia. Circunferencia inscrita y circunferencia circunscrita. Primero repasaremos el concepto de circunferencia y nos dice: circunferencia es una figura geométrica cerrada cuyos puntos están a una distancia constante r, llamada radio, del centro C. Es decir, la circunferencia es el contorno o perímetro del círculo.
Circunferencia inscrita es aquella que siendo interior es tangente a todos sus lados. Es un círculo que se encuentra dentro de un polígono. Circunferencia circunscrita es aquella que siendo exterior contiene a todos los vértices del polígono. Es un círculo que tiene en su interior un polígono. Ángulos de una circunferencia. Veamos cómo se clasifican. Ángulo central. Tiene su vértice en el centro de la circunferencia, también llamado origen, y sus lados son 2 radios. Ambos están unidos en el centro o vértice. La propiedad del ángulo central es que su medida es exactamente igual a la medida del arco que determina o el arco que intercepta. Ángulo inscrito es aquel que su vértice es cualquier punto de la circunferencia y sus lados son 2 cuerdas. La propiedad del ángulo inscrito es que su medida es exactamente la mitad de la medida del arco que intercepta. Ángulo semiinscrito tiene su vértice en uno de los extremos del arco. Uno de sus lados pasa por el otro extremo del arco y el segundo lado es tangente de la circunferencia. Su propiedad es medida del ángulo QPS, que es igual a la medida del arco PS sobre 2. Ángulo interior. Tiene su vértice en un punto interior de su circunferencia y sus lados son 2 cuerdas que se cortan en el vértice de ese ángulo. Su propiedad es la medida del ángulo CPD, que es igual a la semisuma de la medida del arco CD más la medida del arco AB, dividiéndolo entre 2. Ángulo exterior. Tiene el vértice en un punto exterior a la circunferencia y sus lados son 2 semirrectas secantes, o una secante y la otra tangente. Su propiedad es la medida del ángulo AOB, que es igual a la medida del arco AB menos la medida del arco CD dividido entre 2. Propiedades de los polígonos. La suma de los ángulos interiores de un polígono de n lados es 180 por n menos 2. Veamos el ejemplo con el hexágono. Si tiene 6 lados, aplicando la fórmula obtenemos que la suma de los ángulos interiores es igual a 180 por 6 menos 2. Esto es igual a 720 grados. La medida del ángulo exterior está dada por la fórmula 360 grados entre n. Por ejemplo, en un octágono tiene 8 lados. Aplicando la fórmula tenemos 360 entre 8. Entonces, la medida del ángulo exterior de un octágono es de 45 grados. La medida del ángulo interior está dada por la fórmula 180 grados por n menos 2 entre n. Por ejemplo, en un pentágono, si tiene 5 lados, aplicando la fórmula tenemos 180 por 5 menos 2 entre 5. Entonces, la medida del ángulo interior es de 108 grados. El número de diagonales que se puede trazar desde un vértice en un polígono de n lados es n-3. Por ejemplo, en un heptágono, aplicando la fórmula tenemos 7 menos 3, entonces se pueden trazar 4 diagonales. El número de diagonales que se puede trazar desde todos sus vértices en un polígono de n lados es n por n menos 3 entre 2.
Por ejemplo, en un heptágono, aplicando la fórmula tenemos 7 por 7 menos 3 entre 2. Entonces se pueden trazar 14 diagonales. A nuestro alrededor siempre encontraremos figuras geométricas, tanto polígonos como circunferencias. Y para comprobar que tienes claros estos conceptos, pon atención a lo siguiente. Ejercicios. Identifica el tipo de ángulo presente en la circunferencia y calcula la medida del ángulo faltante. Observa que se trata de ángulos centrales. Tanto 51 como 75 y 92 miden lo mismo que su arco. El arco que falta se calcula restando del total de grados de la circunferencia, que es 360 grados. Entonces, 360 grados menos 51 menos 75 menos 92 nos dan como resultado 142 grados, que es la medida del arco solicitado y que es la misma del ángulo central indicado. Ahora nos presentan varios ángulos. Un central de 45.5 grados, un inscrito de 86.5 grados, un interior de 50 grados y un semiinscrito de 31 grados. Y de este último nos piden la medida de su arco. Recordando, la medida de un ángulo semiinscrito es la mitad del arco que abarca, pero en este caso lo que conocemos es el ángulo. Por lo tanto, el arco mide el doble de esta medida, es decir, el arco mide 62 grados. En este ejercicio nos piden calcular la medida de los ángulos A, B, C, D, E y F, conocidos dos arcos, el de 100 grados entre A y D y el de 150 grados entre B y C. Con esto podemos encontrar cada uno de los ángulos que nos faltan. Primero calculamos el ángulo BAC, que es un ángulo inscrito y mide la mitad del arco que abarca, es decir, el ángulo A mide 75 grados. El ángulo ABD también es inscrito y mide la mitad del arco AD. Entonces, si dividimos 100 grados entre 2, sabemos que el ángulo B mide 50 grados. El ángulo ACD, que también es inscrito, mide la mitad del arco AD, es decir, el ángulo E mide 50 grados. Otro de los ángulos solicitados es el F, que también es inscrito y mide la mitad del arco de 150 grados, es decir, mide 75 grados. Con los datos que ya conocemos, B es igual a 50 grados, A igual a 75 grados, E igual a 50 y F igual a 75 grados, podemos calcular los ángulos C y D, que si te das cuenta son opuestos por el vértice y ambos deben medir lo mismo. Observa que los ángulos A, B y C están dentro de un triángulo y la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es 180 grados, como escuchaste en las respuestas de tus compañeros anteriormente. Haciendo operaciones, tenemos que 75 grados más 50 grados más el ángulo C deben ser 180 grados. Despejando el ángulo C, mide 180 menos 125 grados. Es decir, el ángulo C mide 55 grados. Finalmente podemos afirmar que el ángulo D también mide 55 grados. Hemos concluido este ejercicio. Realizaremos algunos ejercicios ahora con las propiedades de los polígonos. Determina la medida del ángulo X. Se trata de un ángulo que está debajo de un hexágono. Para poder calcular su medida, iniciamos calculando la medida de un ángulo interior de un polígono. Según las propiedades de los polígonos, podemos hallar esta medida utilizando la fórmula 180 por n menos 2 entre n. Como sabemos, n es el número de lados. Sustituyendo entonces tenemos 180 por 6 menos 2 entre 6. Haciendo operaciones 180 por 4 y luego entre 6, obtenemos que el ángulo interior del hexágono es 120 grados. Ahora, si observamos la figura, los tres ángulos que se muestran son suplementarios, es decir, entre ellos suman 180 grados. Como ya conocemos el de 120 grados, basta con restar 180 menos 120, que es 60 grados, y dividir entre 2, ya que el valor del ángulo X es la mitad, es decir, el ángulo X mide 30 grados.
¿En qué polígono se pueden trazar en total 170 diagonales? Para resolver este ejercicio utilizamos la propiedad de los polígonos que nos permite encontrar el total de diagonales, que en este caso ya conocemos y es 170. Sustituyendo los datos en la fórmula quedaría 170 es igual a n por n menos 3 entre 2. Hacemos el despegue de la variable n y el 2 que está dividiendo pasa al otro extremo multiplicando. Ahora 170 por 2 es igual a n por n menos 3. 340 es igual a n por n menos 3. Para eliminar el paréntesis multiplicamos n por n cuadrada y 3 por n menos 3n. Escribimos la expresión como una ecuación de segundo grado y obtenemos n cuadrada menos 3n menos 340 igual a 0. Se puede resolver por factorización o por fórmula general. En este caso haremos uso de la factorización. Se escriben los dos factores con término común n y se buscan dos números que sumados den como resultado menos 3 y multiplicados 340. En este caso son 20 y 17, pues cumplen con lo solicitado. Si hacemos el despeje de cada valor de n tenemos n menos 20 igual a 0, n es igual a 20. Es un resultado posible por ser positivo. En el caso de n más 17 igual a 0, n resulta negativo y este resultado no es útil para este ejercicio. Finalmente sabemos que el polígono que buscamos tiene 20 lados y se llama icosahedro. Desde este se pueden trazar las 170 diagonales en total. La aplicación de los contenidos matemáticos en el contexto te permite identificar situaciones donde debes aplicar lo que has aprendido y demostrar que el conocimiento de esta disciplina es útil e indispensable en diversas áreas. Veamos una situación donde se aplica lo aprendido en la vida cotidiana. Nos encontramos en un plantel de educación media superior. Ahí se encuentra Carla, una estudiante como tú que cursa el segundo semestre. Carla se encuentra en su clase de geometría y trigonometría, y el tema que el docente está explicando es el uso y aplicación de las propiedades de polígonos y circunferencia. Al terminar su clase, Carla piensa en la posibilidad de aplicar lo que acaba de aprender a partir de ejercicios y situaciones en su vida cotidiana. Uno de los ejercicios es la construcción de un polígono inscrito. Para esto se traza una circunferencia. Después, con ayuda de un transportador, se trazan líneas de los ángulos centrales y finalmente se unen los puntos con líneas rectas, obteniendo el polígono inscrito. Carla se imagina crear una mandala con ayuda de trazos ya aprendidos y aplicarlo en el diseño de una loseta que ha observado sobre pisos de su casa cuyos modelos son muy geométricos, coloridos y diversos. Pero, ¿cómo podría saber cuántas losetas de forma cuadrangular de 30 centímetros por lado se utilizarán para cubrir el piso del salón si este tiene forma cuadrada y, según investigando, mide 4.8 metros por lado? A Carla se le ocurre una idea de cómo resolver tal cuestión. Si sabe y conoce las medidas de los lados del piso, así como las medidas de los lados de la loseta, podrá resolver el ejercicio. Primero se calcula el área del piso, escribiendo los datos importantes. Se aplica la fórmula correcta, se realizan operaciones y así el área del piso es de 0.4 metros cuadrados. Para el área de la loseta se escriben sus datos, se aplica su fórmula, se realizan operaciones y se obtiene el área de 0.09 metros cuadrados. Por último, se dividen las dos áreas y se obtienen 256, que son el número de losetas que se pueden utilizar para recubrir el piso. Así, Carla aprendió cómo hacer uso de la geometría, sus aplicaciones en una situación muy cotidiana y además darse cuenta que ahora podrá calcular los costos de adquisición y colocación de al menos un mosaico para el piso de su casa. Además,
que puede hacer uso de la geometría y sus ángulos para formar más diseños de los zetas y emplearlos, por ejemplo, en el diseño de interiores, construcción de espacios, entre otras muchas ideas. Bien hecho, Carla, lo lograste. Tener claro los conceptos de polígonos y circunferencias te permitirá entender muchas de las cosas que tienes en tu entorno. Ahora comprueba lo que sabes con las respuestas de las siguientes preguntas. Veamos, ¿qué tanto recuerdas de la sesión? ¿Cómo determinamos la medida de la pantalla de un Smart TV? Así es, obteniendo la diagonal del polígono que va de vértice a vértice. En esta imagen, ¿puedes identificar qué polígono se encuentra en su base? Así es, se trata de un hexágono. Muy bien. ¿Recuerdas? Los hexágonos son polígonos regulares en donde podemos identificar ciertas propiedades, como por ejemplo, las diagonales, ángulos exteriores e interiores y triángulos que se forman uniendo sus vértices. Ahora, responde. ¿Qué tipo de ángulo se muestra en la circunferencia? Muy bien, un ángulo inscrito, ya que su vértice toca la circunferencia en un punto. En todos lados encontrarás siempre polígonos y circunferencias. Tener la claridad de la existencia de estas figuras te ayudará a mejorar tu perspectiva en el entorno en que vives. Si necesitas más información, consulta a tu docente o escanea este código QR para tener acceso a más información sobre este tema. Sigue nuestras transmisiones y contenidos de Facebook, Instagram, TikTok y por el canal 12.1 de Radio y Televisión de Hidalgo. Además de visitar la página de AulaSEMS HD en YouTube. Dale like, suscríbete y activa las notificaciones para estar al día con nuestros programas. Las formas y las figuras son parte de nuestra vida. Conócelas a fondo. Hasta la próxima. Recuerda reponer las energías del día con una buena noche de sueño. Duerme al menos 8 horas y así tendrás un mejor rendimiento escolar. ¡Nos vemos!